Lo que Juan vio no es un espectáculo para asustar, es una revelación para ordenar la historia. Quiero que esa frase te golpee sin suavidad. Muchos creen que el Apocalipsis es una película de catástrofes. Pocos han entendido que, tal como Juan lo vio en Patmos, todo comienza desde un trono y no desde un caos. Imagina la soledad de una isla en el Egeo, roca, viento salobre, noches largas donde las palabras se convierten en ecos. Allí estaba Juan, apartado de su pueblo, con los ojos cansados, pero el corazón dispuesto a escuchar. No es una anécdota de sufrimiento por sí misma, es el escenario donde Dios abre una ventana al cielo. Nada de improvisación. La revelación no se da en la confusión, sino en el aislamiento que prepara el alma para ver. Sube aquí, le dicen. No es una invitación turística, es un llamado a cambiar la mirada. Subir significa salir de la perspectiva humana, del cálculo, del temor, del rumor, y situarse frente al trono, donde todo recibe sentido. Si no entiendes eso, seguirás interpretando los símbolos como noticias sueltas, tormentas, guerras, plagas. Pero el Apocalipsis no organiza los hechos por su severidad, los organiza poniendo primero quién manda. Cuando Juan sube, lo que encuentra es una escena que rehúye cualquier descripción grandilocuente que se quede en lo visual. El centro es la autoridad. Hay un trono y alrededor de ese trono signos de soberanía. Un mar como de vidrio, un arco iris que circunda la gloria. 24 ancianos, símbolo de la plenitud del pueblo de Dios, y criaturas vivientes que proclaman santidad sin cesar. La liturgia celestial no es un detalle ornamental, es la clave para interpretar lo que vendrá. Y luego aparece el Cordero, no un león en primer término, sino un Cordero que paradójicamente tiene el poder de abrir lo que está cerrado. Es Él quien toma el libro sellado, es Él quien en su humildad porta la autoridad decisiva. Si reducemos todo a metáforas humanas, perdemos la teología central. La revelación del fin del mundo empieza con el señorío de Cristo, con el Cordero que se revela digno. Entender eso cambia la lectura. Los juicios no son caprichos del azar, son actos de justicia que fluyen desde un trono de amor y administración justa. Antes de entrar en las imágenes, los caballos, las trompetas, las estrellas que caen, quiero que hagas un ejercicio sencillo. Pregunta ahora mismo en voz baja, ¿quién gobierna realmente tu mañana? ¿Tu agenda? ¿El miedo? ¿La economía? Juan sube para mostrar que la respuesta última no está en esos relojes, sino en la realidad del trono. Esa constatación no te quita responsabilidad, te coloca en otra perspectiva, la de la fidelidad en tiempos de prueba. Al abrirse el primer sello, la narrativa comienza a desplegarse como un mapa. No se trata de un catálogo de calamidades, sino de una sucesión que revela causas y efectos, que muestra el vínculo entre la condición humana y la soberanía divina. El primer sello deja aparecer al jinete montando un caballo blanco. Muchos saltan a conclusiones rápidas, victoria o engaño. La visión bíblica juega con la tensión. El jinete aparece como figura de conquista, pero su arco sin flechas sugiere una falsa paz, una apariencia de orden que no tiene el poder transformador de la verdad. Es la falsificación de la verdad que, en muchos momentos de la historia, se ha vestido de legitimidad. ¿Cuántas veces aceptamos soluciones rápidas que prometen calma y por debajo esconden una lógica de control? El segundo sello introduce la guerra. Sale un jinete cuya espada corta la vida de muchos. La violencia que asoma no siempre viene solo de ejércitos, a menudo se manifiesta en estructuras que empujan a unos contra otros, en rivalidades que envenenan comunidades y en decisiones políticas que cargan desigualdades. Juan no nos da un tratado de ciencias políticas, nos da un diagnóstico espiritual. Donde la verdad es suplantada,
la guerra deviene más probable. El tercer sello trae el hambre. No solo la carestía de pan, sino la escasez de aquello que nutre a la vida comunitaria: confianza, justicia, reconocimiento. El jinete de piel pálida, con balanzas en la mano, nos recuerda que la economía es también un lenguaje moral. La balanza dice que la medida se ha alterado: precio por vida, costo por dignidad. Aquí no es oportuno caer en teorías económicas simplistas, pero sí es urgente advertir que cuando la sociedad sacrifica el bien común por la ganancia, el hambre toma rostro. El cuarto jinete es la muerte, le sigue el Hades. No es una figura que se presente con morbo, sino con la gravedad de lo inevitable cuando la vida ha sido trastocada por falsedad, violencia y escasez. La lectura correcta no es la del nihilismo. El Apocalipsis reconoce la realidad del daño, pero tampoco la del fatalismo. ¿Qué señales tenemos hoy? ¿Dónde ves que se fragiliza la vida humana? El llamado es a responder antes de que la muerte reclame más de lo necesario, con compasión, con resistencia justa, con fidelidad. Entonces aparece el quinto sello: los mártires bajo el altar que claman por justicia. Aquí la visión cambia de ritmo. Ya no solo son imágenes de catástrofe global, ahora se alza el grito de quienes han dado la vida por la lealtad a la verdad. Su clamor no es la queja vana de los derrotados, sino la súplica por vindicación y la confirmación de que la historia es moral. A muchos nos cuesta aceptar el papel del sufrimiento. Nos parece una anomalía a remover. El Apocalipsis nos enseña que el sufrimiento, cuando es consecuencia de fidelidad, es fuente de testimonio y llama a la justicia final. El sexto sello desata lo cósmico. La tierra tiembla, el sol se oscurece, las estrellas caen. Estas imágenes gigantescas no deben ser solo leídas con literalismo sensacionalista ni descartadas como mera poesía apocalíptica. Son la manera de Juan para decir que lo humano y lo cósmico están interconectados. El mal que contamina la sociedad repercute en la creación. Igual que la enfermedad de una parte del cuerpo afecta al todo, la injusticia humana tiene consecuencias que trascienden fronteras visibles. Y sin embargo, incluso en este temblor, la voz del trono no se disuelve. Al contrario, el clamor humano por refugio y sentido aparece con mayor intensidad. Aquí conviene detenerse un instante y mirar la lógica del libro. No es un crescendo sin sentido hacia desesperación, sino una progresión que, al exponer el mal, deja ver la justicia que lo confrontará. No todos los hombres son entendidos por los juicios, ni todo desastre es castigo directo. El Apocalipsis traza, más que un calendario, una cartografía moral. ¿Qué es lo que corrompe? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Si no asumimos esa cartografía, leeremos los signos como noticias aisladas y no como llamamiento. Otra pregunta para ti. Cuando oigas sellado, ¿qué te viene a la mente? En la visión de Juan, el sello no es un sello fiscal ni un número más, es pertenencia. Ser sellado por Dios significa estar bajo su cuidado en medio de las pruebas. El texto hace la salvedad de que hay protección para los sellados. Sea cual sea la profundidad de los juicios, los que pertenecen a Dios no son objeto de mero abandono. Esta idea rompe dos lecturas populares, la que promete seguridad superficial sin fidelidad, y la que pinta la vida cristiana como un camino sin dolor. En Juan, fidelidad y peligro coexisten, y el sello es la garantía de que, aun en la tempestad, hay propósito. El séptimo sello abre una puerta a lo que vendrá. Dentro de él se desata una nueva fase narrativa, las trompetas, y la tensión sube. El silencio en el cielo que sigue a la apertura no es ausencia, sino expectación reverente. Algo grande está por resonar. Piensa en el contraste. Antes música celestial, ahora silencio.
Ese silencio exige que nos coloquemos en escucha. La liturgia no se interrumpe por capricho. Cuando el séptimo sello se abre, la historia entra en un tiempo de diagnóstico público, una fase donde los juicios se amplifican y la creación habla con voces que atormentan la conciencia humana. Las trompetas, por su parte, no caen como castigos indiscriminados. Son advertencias que suben en intensidad y precisión. Lo que antes parecía general, ahora toma forma localizada. Algunas trompetas afectan la vegetación, otras los cuerpos celestes, otras las aguas. La lógica es progresiva y selectiva. No todos son consecuencias globales al mismo tiempo, sino toques sucesivos que llaman a la atención para que la humanidad tenga oportunidad de arrepentimiento o reafirmación. Esta progresión también revela un principio pastoral de la soberanía divina. Juicio y oferta de gracia conviven. ¿Quieres reconocer hoy estas trompetas en clave práctica? No como quien busca señales para alimentar el miedo, sino como quien aprende a discernir tendencias. La degradación ambiental, el ciego orgullo técnico, la erosión de las comunidades que sostienen la dignidad humana. Aquí no se trata de etiquetar causas concretas sin fundamento, sino de preguntarse, ¿dónde hay alarma moral que exige respuesta? ¿En qué hábitos estamos participando que parecen armonizar con esa música de juicio? Mientras todo esto acontece en la visión, hay siempre una nota de esperanza que atraviesa la narrativa. El Cordero, que toma el libro, no lo hace para ejercer una venganza satisfecha, sino para restaurar. Cada sello abierto, cada trompeta tocada, es parte de la obra que conduce a la rectificación última de las cosas. Juan insiste en que la revelación es un proceso pedagógico, mostrar el mal para exponer la necesidad de gracia. Si ves los juicios como meras represalias, te pierdes el propósito redentor del drama. Y sin embargo, nadie ha dicho que la revelación será cómoda. La historia se revela como un campo de batalla ético. A medida que las trompetas suben, el ambiente se polariza. Las voces que antes estaban en sordina se hacen públicas. Hay quienes se endurecen en su oposición al bien y quienes, a la vez, son purificados en su fidelidad. El Apocalipsis desmonta la falsa homogeneidad. En medio de la crisis sale a la luz la verdadera lealtad. Al acercarnos a ese momento, cuando la séptima trompeta está por sonar, conviene detenerse en una verdad que pocos parecen entender. El libro no es un manual para predecir cada fenómeno con exactitud. Es una invitación a aprender a ver desde el trono. Eso exige dos cosas muy concretas en tu vida: vigilancia y fidelidad. Vigilancia porque la historia se mueve y no es confortable. Fidelidad porque la prueba no se mide solo por supervivencia, sino por lealtad a la verdad revelada en Cristo. Mientras el cielo guarda el silencio después del séptimo sello, imagina por un instante esa pausa. No es vacío, es horizonte. En ese espacio, la creación contiene la respiración. El trueno de una trompeta puede ser el anuncio de juicio o el llamado a arrepentimiento. Dependerá de a quién escuches. ¿A quién obedeces cuando la música cambia de tono? ¿A las cifras de poder? ¿A la lógica de la conveniencia o a la palabra que proclama justicia? No quiero que tomes esto como un sermón frío. Quiero que lo sientas en la carne, porque la visión de Juan no es para una élite curiosa de símbolos, sino para gente que está viviendo decisiones concretas. Negocios que exigen compromisos éticos, relaciones que piden reconciliación, comunidades que necesitan testigos de esperanza. Cuando la trompeta suene, la pregunta no será solo histórica, será personal. ¿A quién sirves? Y aún hay algo más que pocos entienden. En la revelación, el drama no es lineal. La progresión de las señales no pretende llevar a un vértigo sin sentido, sino a un clímax donde la verdad sea mostrada sin velos. Por eso, las imágenes del juicio se alternan con escenas de adoración y rescate.
No porque Dios disfrute deshacer, sino porque la rectificación de todo lo errado exige confrontación. Es una justicia que purifica y no una justicia que se recrea en el daño. Ahora imagina la escena. Los ancianos alrededor del trono no son espectadores pasivos. Sus coronas caen en gesto de honra. Sus respuestas articulan la memoria de la promesa. Y el Cordero, no como adjunto, sino como rey mesiánico, sostiene el libro. La tensión crece, el sello se rompe, la trompeta se eleva y el mundo escucha. Algunos oirán la llamada como juicio, otros la oirán como liberación. Esa diferencia no la hace un destino abstracto, la hace la respuesta humana. Cierro este tramo con un desafío que quiero dejar posado sobre tu mesa interior. ¿Aceptarías cambiar tu punto de vista si la verdad de Dios exige sacrificar un confort personal? No me refiero a gestos grandiosos y dramáticos, me refiero a las pequeñas renuncias de cada día que muestran a quién perteneces. La visión de Juan, con su soberanía y sus juicios, pone delante de nosotros un espejo moral. No para que nos juzguemos exhaustivamente, sino para que asumamos nuestra responsabilidad de ser coherentes con la fidelidad del Cordero. En el instante en que la expectación celestial se rompe, una trompeta empieza a sonar. En el instante en que la expectación celestial se rompe, una trompeta empieza a sonar. No es un ruido indiferente. Su vibración atraviesa la historia como una llamada que abre ojos y conciencia. La primera trompeta no despliega cataclismos globales, sino señales que hablan de límites atravesados. Humo que consume parte de la vegetación, campos que ya no producen como antes. Es una advertencia para quienes dependen de la tierra y para quienes tratan la creación como si no tuviera voz. Si esta explicación te interesa y quieres profundizar en cada detalle de esta serie sobre el Apocalipsis, suscríbete y activa la campana. Quiero que camines conmigo hasta el final. La segunda trompeta cambia la escala. Una gran montaña ardiendo cae al mar. Imagen potente, lo que creíamos estable se hunde y tiñe de sangre las aguas. Estas imágenes no son meros efectos especiales, son señales de cómo el orgullo y la codicia pueden volver inhabitables los espacios que habitamos. La tercera trompeta apunta a las fuentes de agua. A veces, lo que nutre se envenena, y la sed se vuelve castigo. La cuarta toca al sol y a la luna, y la luz que nos orienta disminuye. Cuando los referentes morales se apagan, el camino se vuelve oscuro. A medida que las trompetas se suceden, el libro de la visión nos recuerda un patrón: escalada y selectividad. No todo el mundo sufre lo mismo en cada llamado. Hay una lógica de juicio que convive con misericordia. Hay una protección para los que han sido sellados y al mismo tiempo una exposición de lo que no puede permanecer oculto. Piensa por un segundo. ¿En qué aspectos de tu vida has permitido que la luz se apague poco a poco? ¿En qué costumbres has normalizado lo que sabes que corrompe? La quinta trompeta introduce una voz que se vuelva personal, una plaga que afecta la sensibilidad humana, un tormento que no mata de inmediato, pero que hace desear la muerte por la angustia. Aquí Juan nos obliga a mirar la profundidad del mal. No siempre se presenta como violencia explícita, a veces es la hostilidad que corroe la mente y el alma, la desesperanza que coloniza la voluntad. ¿Qué te hace sentir que la vida ya no vale la pena en ciertos momentos? Esa pregunta no es abstracta, es pastoral, es allí donde la fe debe ofrecer luz y compañía. La sexta trompeta abre un panorama de destrucción que obliga a tomar decisiones, ejércitos que avanzan, quizá símbolos de sistemas que ya no retienen su violencia, quizá manifestaciones de fuerzas que actúan a través de estructuras humanas. Nuevamente, Juan no nos entrega una fórmula técnica, nos entrega la imagen para que aprendamos a discernir.
No es momento de alarmismo sin reflexión, sino de lucidez aplicada. ¿Cómo responderías si vieras un poder que exige conformidad a cambio de seguridad? ¿Cederías o te mantendrías fiel? Entre las trompetas y los juicios hay siempre un llamado a discernir. Esa es una palabra que hoy suena distante, pero que fue central para Juan. Discernir no es solo etiquetar fenómenos, es preguntar con mente y corazón. ¿Esto honra al Cordero o lo niega? ¿Esto construye vida o la destruye? El sello de Dios se presenta como un signo de pertenencia que no evita la prueba, pero asegura que hay un propósito más grande. No es escapismo, es promesa de que la fidelidad tiene sentido incluso en la crisis. Y entonces, cuando el ritmo de las trompetas alcanza cierta intensidad, el libro nos lleva a otro escenario del conflicto. El cielo se convierte en campo de batalla moral. Juan contempla una lucha que no es entre naciones únicamente, sino entre principados invisibles. Allí aparece la mujer vestida del sol, descendiente y símbolo del pueblo que da a luz al que está destinado a gobernar. Contra ella se levanta el dragón, la figura antigua de la enemistad, el adversario que desea devorar lo que nace de la promesa. La mujer no es una figura ingenua, está protegida, tiene un lugar preparado y en ese gesto se revela que la historia no depende del impulso del mal, sino que posee su propia línea de salvación. En el conflicto celestial se hace patente algo que pocos interiorizan. La lucha que vivimos en lo visible es la consecuencia de algo que se decide en lo invisible. Cuando la bestia de los sistemas se alza en la tierra, no es un elemento aislado. Es la manifestación de una rebelión mayor. Pero también se revela que Dios no está distraído. La presencia del Cordero no se reduce a un símbolo, es acción que sostiene. La mujer huye al desierto, y esa huida es, paradójicamente, una muestra de cuidado divino que preserva la continuidad de la promesa. A partir de aquí, entramos en lo que muchos temen y pocos comprenden, las bestias. No las presento como personajes de una película de terror, sino como representaciones concretas de poder, la bestia del mar, con su autoridad visible, y la bestia de la tierra, que ejerce persuasión y magia en nombre de la verdad. Estas bestias exigen adoración, y su poder se sostiene en la capacidad de imponer lealtad. Aquí es donde la visión de Juan golpea con claridad. El problema central no es tecnológico ni meramente económico, es de lealtad. El 666, ese signo que tanto ha desconcertado a generaciones, no es solo un número técnico, es símbolo de pertenencia a un sistema que exige renunciar a la soberanía de Dios a cambio de incorporación y seguridad. Permíteme decirlo de esta manera. La marca no es únicamente un instrumento de control externo, es la decisión interior que acepta una identidad distinta. Puedes imaginar dispositivos, tarjetas, permisos, puedes imaginar formas modernas de control económico. Es legítimo reflexionar sobre paralelismos contemporáneos, pero hay que hacerlo con cautela. El libro habla a la condición del corazón. La pregunta no será únicamente si te pueden privar del pan, sino si tu lealtad se ha desplazado. ¿Qué o quién define tu identidad cuando las presiones aumentan, la autonomía de la fe o la promesa de seguridad del sistema? La bestia del mar se muestra con poder político y violencia. La bestia de la tierra añade seducción, ofreciendo señales y prodigios que confunden. La tentación es creer que el mal carece de astucia. Al contrario, siempre se presenta con una oferta: prestigio, orden, comodidad. El desafío para el creyente es leer esas ofertas a la luz del trono. Cuando algo pide que adores antes que obedecer, cuando algo exige que abandones la coherencia con la palabra por un beneficio inmediato, ahí surge la prueba. No confundas fidelidad con imprudencia. Fidelidad implica discernimiento y a menudo costosa integridad. En este contexto surge la figura del falso profeta que acompaña a la bestia.
un poder religioso que pervierte la adoración, que pone la verdad al servicio de la conveniencia de los poderes dominantes. Juan no pretende simplemente describir un fenómeno histórico único, muestra la dinámica espiritual repetitiva. Cuando la religión se acomoda al poder, pierde su capacidad de ser testigo y se convierte en coro que legitima la opresión. Esa es una advertencia que sigue siendo actual. La verdadera fe no se vende, no se alinea con la mentira por seguridad, sino que denuncia. ¿Qué puede hacer hoy la comunidad de fe ante esas presiones? La respuesta de la visión es clara en dos ejes: permanecer fiel y discernir. Permanecer fiel significa no reducir la fe a una cuestión sentimental o a una rutina de supervivencia. Discernir significa analizar con sobriedad las ofertas del mundo y comparar con la verdad del Cordero. No es gesto heroico estéril. Es la práctica cotidiana de elegir pequeñas lealtades que, sumadas, definen el destino. En la visión, muchos sucumben a la marca porque está envuelta de promesas tangibles. Otros resisten y son contabilizados en el libro de la vida. El libro no es un registro burocrático, es el lugar donde la identidad eterna se reconoce. Quienes son inscritos en él son aquellos cuya memoria de fidelidad persiste en la historia. Ese registro no contradice la soberanía de Dios, sino que la confirma. La justicia última reconoce la coherencia de los que han guardado la verdad. Y entonces llega el momento decisivo: la caída de Babilonia. No estamos hablando de una ciudad con calles concretas exclusivamente, sino de un sistema cultural, económico, religioso, que seduce con su esplendor y luego devora. Babilonia representa la seducción global de una vida que se organiza alrededor del placer, de la ganancia y del control. Su caída no es solo castigo, es liberación para los que han sido oprimidos por sus redes. Juan describe la escena con un lenguaje de dolor y triunfo. La gran ciudad se revela como la gran meretriz que se embriaga con la sangre de los santos. Su juicio es anunciado con pesar y con esperanza. Es relevante recordar aquí que la caída de Babilonia no es motivo de júbilo por la destrucción per se, sino celebrada porque con ella se libera a quienes estaban atrapados. La visión deja claro que la justicia de Dios tiende hacia la vindicación de los inocentes y la restitución de lo que fue usurpado. Cuando el sistema cae, se abre la posibilidad de reorganizar la vida social sobre nuevas bases: justicia, verdad y dignidad. Esa es la esperanza última que atraviesa el libro. En la escena del juicio final, Juan contempla el gran trono blanco, donde todos son juzgados según sus obras. Es una visión solemne que no debe interpretarse con simplismos. No se trata de una máquina de condena arbitraria, sino de la culminación de la historia moral. Allí se abren libros, y el libro de la vida es exhibido como criterio supremo. La derrota de la muerte, la separación entre quien eligió la fidelidad y quien no, y la consumación de la justicia son presentadas con claridad. La historia encuentra su orden final. Es necesario insistir en algo que la visión proclama con fuerza: el juicio no anula la oferta de gracia. Antes y durante los juicios hubo llamadas a arrepentimiento, hubo advertencias y posibilidades de cambio. El acto de juzgar entraña rectificación, y para quien responde, restauración. Por eso, cuando Juan ve la consumación, también ve la posibilidad de una nueva creación. El cielo nuevo y la tierra nueva, donde no habrá más llanto ni dolor, y donde la morada de Dios estará con los hombres. La descripción de la Nueva Jerusalén es una de las más luminosas del libro: ciudad que baja del cielo, adornada como novia para su esposo, sin necesidad de sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina. Es la imagen final de comunión.
No se trata simplemente de un lugar físico, sino de la plenitud de la relación restaurada entre la creación y su creador. Todas las promesas convergen en esa visión de hogar definitivo. Es un cierre que no minimiza el drama pasado, sino que lo redime al tejer sentido sobre cada pérdida y cada prueba. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para ti, que no estás leyendo un mapa geográfico, sino moral y espiritual? Primero, cambia tu forma de mirar la historia. Deja de leer los acontecimientos como meras estadísticas y aprende a verlos como llamamientos. El mundo se mueve en direcciones morales, no solo en índices económicos. Segundo, cuida tu pertenencia. Ser sellado no te exime del dolor, pero te da un horizonte que sostiene la fidelidad. Tercero, mantén la capacidad de resistir las ofertas que prometen seguridad a costa de tu alma. No es un discurso abstracto, es decisión cotidiana. ¿A quién consultarás cuando la presión te pida renunciar a la verdad por comodidad? La visión de Juan también nos exige comunidad. No se trata de héroes solitarios que se resisten al mal en soledad. La iglesia llamada a la fidelidad es cuerpo que sostiene a sus miembros. La escena de los ancianos que arrojan sus coronas es recordatorio de que la adoración colectiva conforma la memoria de la promesa. La resistencia del justo se fortalece en la compañía de otros que también han decidido permanecer. Y hay otra dimensión práctica que no podemos pasar por alto: la esperanza activa. Esperanza no es evasión ingenua, ni tampoco fatalismo pasivo. Esperanza es confianza que moviliza, es amor que actúa. ¿Qué acción concreta puedes tomar hoy? Reconciliar una relación, denunciar una injusticia, acoger al necesitado, enseñar a un joven a leer la escritura con claridad. Son gestos que, en el tejido de la historia, demuestran que la ciudad nueva ya tiene semillas en el ahora. Antes de cerrar, quiero tocar una pregunta que muchos se hacen con inquietud. ¿Los juicios ya han comenzado? La respuesta no es sencilla, porque Juan no entrega un calendario que empareje cada evento con fechas humanas. Lo que sí muestra es que las dinámicas descritas, engaño, guerra, hambre, muerte, martirio, apostasía, corrupción de la adoración, han sido realidades recurrentes en la historia humana. Lo que varía es la intensidad y la manera en que se manifiestan. Por eso la llamada no es a buscar fechas, sino a tomar postura. No preguntes tanto cuándo, sino en quién confías cuando todo se desordena. Quiero terminar trayendo de nuevo la imagen instructiva del comienzo. Subir al trono para ver con perspectiva. Esa subida no es física en nuestro contexto actual, es espiritual. Es apartar la mirada de los relojes humanos y situarla en la soberanía que gobierna la historia. Subir implica abrir la Biblia, orar con honestidad, someter nuestras decisiones al Cordero y construir vidas coherentes con esa mirada. Subir es aprender a discernir entre lo que brilla y lo que salva. Si este mensaje ha removido algo en tu interior, te invito a compartirlo con alguien que creas que necesita reencontrar perspectiva. Comenta abajo: ¿crees que las señales descritas por Juan se ven hoy en nuestra sociedad? ¿Qué te hace dudar o qué te fortalece? Quiero leer tus reflexiones y dialogar con quienes buscan comprender sin caer en el pánico. Finalmente, no cierro con un grito de miedo, sino con la nota que atraviesa todo este libro: esperanza. El Cordero reina. La historia no es un caos sin sentido. Está siendo reordenada hacia la justicia y la vida. En medio de lo más arduo, la invitación permanece: vigilar, permanecer, amar. Y en el eco de la liturgia celestial dejamos resonar una plegaria que ha sido la última palabra de muchos creyentes. Ven, Señor Jesús, ven con tu justicia, ven con tu paz, ven para llevarnos a la morada donde no habrá más lágrimas. Amén.